Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Jueves 1 de octubre. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Junto a mí, como cada día, mi colega y amigo Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido al 274º día del año en el calendario gregoriano y el 275 en los años bisiestos. Claro, 2020 es año bisiesto, señores, por lo que quedan 91 días para finalizar el año. Y si hablamos de fechas y conmemoraciones, me voy a tomar una licencia, que es saludar a mi hija menor, a Trinidad María del Rosario, que cumple 15 años, nada menos que 15 años hoy, así que le mando un beso muy grande y que lo pase muy pero muy bien. En cambio nosotros seguimos informando en este desafío diario que tenemos de llevarles las noticias que importan a todos ustedes que están del otro lado. Comenzamos de esta manera, Conexión Mundial, la verdad sin fronteras, bienvenidos. Congo denuncian abusos sexuales de empleados de la OMS. Los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2020 durante la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud anunció la apertura de una investigación por acusaciones de agresiones sexuales durante la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. Más de 50 mujeres aseguraron que supuestos empleados de la OMS les prometían trabajos a cambio de favores sexuales. Las acciones que habrían sido perpetradas por individuos que se identificaron como trabajadores de la Organización Mundial de la Salud no son aceptables y serán seriamente investigadas, aseguró la Agencia de Naciones Unidas en un comunicado. Seguimos en Conexión Mundial y la información proviene ahora desde Bolivia. Aquí, Bolivia. Según encuesta realizada, se vislumbra segunda vuelta en elecciones de octubre, la misma que señala que ninguno de los primeros candidatos logra más del 10% de ventaja sobre su seguidor, por lo que se avisora una segunda contienda. La encuesta de C.S. Mori reveló que el Senado tendrá 3 fuerzas con presencia legislativa y las posibilidades de garantizar la gobernabilidad que la tendría la agrupación Creemos, que postula a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Envían a la cárcel a hombre que maltrató a un tucán. Es acusado de delitos de maltrato animal y biocidio, mientras que su pareja es acusada de apedrear el ave, quien recibió medida sustitutiva porque el juez valoró que la mujer tiene 3 hijos. Cada día que pasa, los incendios aumentan en el oriente boliviano. El último informe de la gobernación de Santa Cruz ya habla de 24 incendios en 13 municipios, cuando hace unas semanas no pasaban de 10, y las zonas más complicadas por el avance de las llamas siguen siendo las zonas de la Chiquitania y ahora en los valles cruceños. Fitch Rating rebajó la calificación a Bolivia y advierte agudas tensiones políticas en el país. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Conexión Mundial. Aquí Bruselas. Bélgica reduce la cuarentena de 14 a 7 días. El gobierno belga ha anunciado nuevas medidas contra el coronavirus que, a pesar de la creciente tasa de infección del país, relajan las reglas. La primera ministra Sophie Wilmette ha explicado que a partir del 1 de octubre las mascarillas serán obligatorias solo en lugares concurridos, además del transporte público y en tiendas y cines. El periodo de cuarentena se reducirá de 14 a 7 días. Wilmette insiste en que los ciudadanos deben aprender a vivir con el virus. Otros países toman medidas más duras de encierro a nivel local o parcial, por ejemplo España. Por eso debemos estar atentos. El coronavirus
y la pandemia aún no ha terminado. Esta es la situación, el virus no va a desaparecer, pero al final la vida debe reiniciarse, recuerda la primera ministra. Los datos de infecciones han aumentado en Bélgica y los contagios han crecido en un 65% la semana pasada. Y esto se refleja en la revisión de la llamada burbuja de los 5 personas que ahora se fijará en función de la situación del país. De momento, los expertos aconsejan que todo el mundo tenga contacto cercano con un máximo de 5 personas al mes, además de las personas con las que convives. Son personas a las que puedes abrazar, con las que puedes tomar algo a comer juntos, cerca uno del otro, personas con las que no respetas la distancia de seguridad, apura la ministra Sophie Wilmette. El gobierno belga también anunció a principios de esta semana que a partir del viernes retiraría la prohibición absoluta de viajar a áreas de alto riesgo. Eso sí, seguirá desaconsejando los viajes. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo desde los estudios de Radio con Sabor Latino. AIR Bruselas. Aquí Ecuador. El presidente Lenín Moreno informó ayer, miércoles 30 de septiembre de 2020, que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo de Ecuador, el cual contemplaba financiamiento por $6.500 millones hasta el 2023. Hace unos minutos terminé mi conversación con personas del Fondo Monetario Internacional y principalmente con el economista Richard Martínez, ministro de Finanzas, y les comunico que el crédito del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, a las 10 de la mañana, ha sido aprobado por unanimidad. El primer desembolso es de $2.000 millones y llegará el próximo viernes, dijo el jefe de Estado. Una excelente noticia. Hoy por la mañana, hoy por la tarde tenemos una reunión con los señores ministros que dirigen cada una de las áreas para poder hacer la asignación respectiva de estos recursos. El gobierno ha adelantado que los recursos permitirán atender la crisis sanitaria y la reactivación productiva. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR Ecuador. Incendios en todo el mundo. No solo se quema el oeste de Estados Unidos, sino que hay focos de incendio en desarrollo en las últimas semanas en todo el planeta. Las temperaturas extremas y las sequías más severas, resultado del cambio climático causado por el hombre, han creado un mundo que está listo para arder. En cada caso, en cada región, los factores son distintos, pero hay una constante en todas las historias: estaciones más calientes y secas que han hecho que el mundo esté más propenso a incendiarse. No tenemos un problema de incendios, tenemos muchos problemas de incendios, declaró Stephen Pine, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, que estudia los incendios forestales y su historia. Regiones como la Ártica está viviendo un calentamiento a un ritmo más acelerado que el resto del mundo, una cubierta de nieve más ligera de lo habitual, las altas temperaturas y los suelos más secos. Esto da como resultado que el ambiente y las superficies de la Tierra sean más propensas a quemarse. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Venezuela. Aquí Venezuela. El ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que en las últimas 24 horas en el país se han registrado 759 casos nuevos y 7 fallecidos a causa del COVID-19, por lo que Venezuela contabiliza oficialmente a la fecha 75.122 contagios y 628 defunciones por la enfermedad. El presidente Nicolás Maduro señaló que la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ampliará su presencia en Venezuela con el fin de fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en el país y continuar la cooperación entre el Estado venezolano y la instancia del organismo internacional. En alocución presidencial, el mandatario nacional informó que luego de la llegada de la gasolina iraní, a partir del 5 de octubre se dará inicio a un nuevo plan de regularización del suministro de combustible, basado en el último número de placa, destacando que fueron reactivadas 2 refinerías, las cuales están produciendo todo el combustible necesario para el consumo interno. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras.
Aquí, España. El Ministerio de Sanidad logró este miércoles el respaldo de la mayoría de las autonomías, con 13 votos favorables y 6 en contra a su plan de medidas para frenar el avance del coronavirus, tras semanas de desencuentros con el gobierno madrileño. El documento contempla restricciones en la entrada y salida de los municipios de más de 100.000 habitantes, con incidencia acumulada en 14 días de COVID-19 de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, una positividad de PCRs superior al 10% y que forman parte de una comunidad donde la ocupación de camas en UCI por pacientes con coronavirus sea superior al 35%. Por su parte, la Comunidad de Madrid considera que esa decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud jurídicamente no es válida al no haber sido tomada por consenso, y niega que se haya adoptado una decisión colegiada, tal y como ha defendido el ministro de Sanidad Salvador Illa. Según palabras del Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de Madrid, el gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus, ha afirmado en una rueda de prensa. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad sumó este miércoles 11.016 casos nuevos de coronavirus a sus registros, de los cuales 3.897 corresponden a personas diagnosticadas en las últimas 24 horas, con lo que el cómputo global asciende a 769.188 infectados. En cuanto al número de fallecidos, el Departamento de Sanidad incorporó 177 decesos, con lo que el acumulado oficial, que no el oficioso, se eleva a 31.791 fallecidos. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial, AIR, España. Conexión Mundial. Aquí, Argentina. El gobierno bonaerense lanzó este miércoles el programa de acompañamiento a las trayectorias y a la revinculación para ir al encuentro de 279.000 estudiantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El plan prevé que docentes en formación de los terceros y cuarto años de los institutos de formación docente de la provincia, junto a maestros suplentes, realicen visitas domiciliarias a los alumnos que requieran mayor acompañamiento. Para la formación se prevé una beca mensual de 8.000 pesos que contempla gastos de movilidad para realizar las prácticas preprofesionales formativas que serán acreditadas en el marco de sus planes de estudio. Continuando la línea de educación, la provincia este miércoles presentó al Gobierno Nacional el plan de retorno a las aulas para las y los estudiantes del interior y el programa de acompañamiento a las trayectorias y a la revinculación. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Combates, acusaciones y máxima tensión entre Armenia y Turquía. El conflicto en Azerbaiyán se extendió más allá de Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán se acusaron de atacar objetivos en otras zonas con armamento pesado. A su vez, las autoridades armenias denunciaron que Turquía derribó uno de sus aviones en apoyo explícito al gobierno azerbaiyano. Según el Ministerio de Defensa armenio, un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía derribó uno de sus aviones durante una operación conjunta con el ejército de Azerbaiyán. Según la versión de Ereván, capital de Armenia, el caza turco despegó en territorio de Azerbaiyán y apoyó al ejército de ese país mientras atacaba el este de Armenia. El primer ministro de ese país, Nikol Pashinyan, sostuvo que el gobierno turco busca una excusa para entrar en el conflicto. Con la activa instigación y el apoyo político y militar de Turquía, Azerbaiyán está expandiendo la geografía de las hostilidades, escribió el primer ministro en Twitter. También señaló que las fuerzas turcas se encontraban en territorio azerbaiyano antes de que se desatara el conflicto. Con la información que es protagonista en nuestros programas, nos conectamos ahora con Canadá. Aquí, Canadá.
Quebec brinda a la policía herramientas legales para ingresar a las casas rápidamente y detener las reuniones durante la pandemia. El primer ministro François Legault dice que la negligencia de unos pocos significa que la provincia tiene que tomar medidas enérgicas contra las normas de salud pública en las zonas rojas en un esfuerzo por frenar la creciente propagación del virus. Hay vidas en juego, queremos mantener a nuestros niños en las escuelas, dijo Legault. También queremos proteger nuestra red de salud. Aparte de excepciones como un cuidado de visitante, el primer ministro dijo que quienes organizan reuniones o fiestas están violando la ley y que la policía podría imponer multas hasta de $1,000 por persona. Asimismo, multarán a quienes no usen máscaras. El nuevo sistema permitiría a las primeras naciones trabajar con la corona directamente. 3 parlamentarios de Mi'kmaq están proponiendo un nuevo enfoque al conflicto sobre la pesquería de langosta en el Atlántico canadiense que evitaría el sistema en uso en el país. Les habló Jairo Ernesto Giraldo desde Montreal para AIR Canadá. Conexión Mundial es Colombia. Colombia. Aquí Colombia. La reactivación económica parece manifestar luces de mejoría en el mercado laboral en agosto. Es lo que podría decirse a partir de las cifras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE presentó ayer. Según la entidad, la tasa de desempleo se ubicó en 16,8%, 6 puntos por encima del dato de agosto de 2019. Aunque en comparación con hace un año continúan la destrucción de empleos y el aumento de los desocupados y los inactivos. Las variaciones en el octavo mes del año fueron menores a las vistas durante los meses más críticos del confinamiento por la pandemia. Al comparar agosto de 2019 con agosto de 2020, la población ocupada cayó en 2,4 millones de personas hasta los 19,6 millones, mientras que en abril, el peor momento, la cifra fue más del doble, 5,4 millones. Los desocupados aumentaron en 1,3 millones de personas hasta los 3,9 millones, una cifra inferior a los 2,2 millones vistos en junio, el peor momento para este indicador. En el mismo periodo, los considerados inactivos, que incluye a quienes no están buscando trabajo, crecieron en 1,6 millones de personas para un total de 16,2 millones. Pese a la mejoría, hay tendencias y sesgos que se mantienen. Por ejemplo, al ver el último grupo, el de los inactivos, se ve que la mayoría, 1,3 millones, son mujeres que pasaron a dedicarse a los oficios del hogar. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que el desempleo en agosto se ubicó en 16,8%, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando llegó a 10,8%. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que el gobierno, a través del decreto 1297 del presente año, anunció que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre del 2020. La medida busca evitar la propagación del COVID-19 dentro del territorio nacional y la región. El Instituto Nacional de Salud reportó 5.637 casos de coronavirus en el país para un total de 829.679 de contagios, de los cuales 58.262 permanecen activos. 170 personas fallecieron. Las cifras de decesos se elevan ahora a 25.998. Desde AIR Colombia, estudios de Radio 10 de marzo para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí, Uruguay, el poder de compra de los salarios cayó 1,9% interanual en agosto. La caída del salario real se encuentra vinculada tanto a un mayor ritmo de encarecimiento de los precios como a un aumento más moderado de las remuneraciones. El poder de compra de los salarios uruguayos se mantuvo en agosto en niveles por debajo del año pasado. Sin embargo, la pérdida de capacidad adquisitiva se vio recortada debido al menor ritmo de aumento de los precios y un leve
incremento de los salarios. Según los datos difundidos este pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas, el poder de compra de los salarios se mantuvo 1,9% por debajo de igual mes del año pasado, y ese deterioro estuvo por debajo de la caída interanual del 2,4% que tuvo en julio y del máximo deterioro del 3,1% que tuvo lugar en mayo. En agosto del año pasado, los trabajadores tenían un poder de compra del 2,5% superior al del igual mes del 2018. La caída del salario real se encuentra vinculada tanto a un mayor ritmo de encarecimiento de los precios como a un aumento más moderado de las remuneraciones. Los precios de consumo subieron 9,8% en los 12 meses finalizados en agosto y llegaron a tener una tasa interanual del aumento del 11,1% en mayo. En agosto del año pasado, la inflación era del 7,8%. Por su parte, los salarios fueron moderando su aumento en los últimos meses. En agosto, su incremento interanual fue del 7,7%, mientras que durante el último año calendario subieron un 8,5% y en agosto del año pasado tuvieron un incremento excepcional del 10,4%. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Australia aprueba 2 polémicos proyectos sobre energías fósiles. 2 controvertidos proyectos de extracción de energías fósiles, presentados como cruciales para el empleo, pero que sus detractores critican por su impacto medioambiental en un país muy afectado por el cambio climático. Las autoridades de Nueva Gales del Sur anunciaron el miércoles su luz verde condicional para que un proyecto de extracción de gas metano de carbón de $3.600 millones australianos, el equivalente a $2.600 millones, que se lleve a cabo por el grupo australiano Santos. La empresa planea crear 850 pozos en una superficie de 1.000 hectáreas, con la idea de suministrar la mitad del gas del estado más poblado, cuya capital es Sydney. Para la oposición, este proyecto, que permitirá extraer minerales para la fabricación de acero, implicará destruir zonas boscosas donde viven, por ejemplo, los koalas. El contacto se origina ahora desde República Dominicana. Aquí, República Dominicana. El Senado de la República ratificó un contrato de préstamo por $500 millones para ser utilizados en el financiamiento del programa de fortalecimiento de política pública y gestión fiscal. Además, para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, así como el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Asimismo, todo esto es un problema que ha ocasionado el COVID-19, un desequilibrio en el sistema sanitario, financiero y económico del mundo, generando un efecto adverso en los principales indicadores económicos y financieros ante la inminente necesidad de que el gobierno enfrente la crisis y restaure la sostenibilidad fiscal y financiera. Finalizamos con el boletín número 195 que ha expedido el Ministerio de Salud en el día de hoy, confirmando 112.209 personas contagiadas, 2.105 muertes, 22.475 personas activas, 87.629 personas recuperadas, para una positividad de 12,88%. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Estados Unidos. Un día después del debate de Trump, rehúsa condenar a grupos supremacistas blancos. El presidente Donald Trump se rehusó de nuevo a condenar a los grupos supremacistas blancos tras no denunciar a grupos de extrema derecha durante el debate presidencial. Y Joe Biden dice que el presidente Donald Trump ha dado al grupo de extrema derecha Proud Boys permiso para que use la violencia. El ex vicepresidente alude al mensaje que Trump le envió al grupo durante el debate al pedirles replieguense y estén preparados. Y el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, se rehusó a criticar directamente al presidente Donald Trump
por no condenar a los supremacistas blancos durante el debate, pero insinuó que el mandatario debería de corregir su postura. McConnell dijo que estaba de acuerdo con su colega Tim Scott, el único senador afroestadounidense quien dijo que Trump se había equivocado al hablar y que debería de corregir su declaración. Scott dijo que era inaceptable no condenar a los supremacistas blancos, y Enrique Tarrio, uno de los líderes de esta organización de extrema derecha, catalogado por el Southern Poverty Law Center como un grupo de odio, dijo estar muy contento de que el nombre de los Proud Boys fue mencionado en el debate. Tarrio también negó que los Proud Boys fuera un grupo de odio y dijo que Trump no es racista. Trump dijo el miércoles que desconoce al grupo. Y a pesar del alto número de casos en el estado, Trump estará en mítines al aire libre en Wisconsin este fin de semana, pese a que el grupo especial de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus ha dicho que la cantidad de casos nuevos estaban en números rojos. Trump, quien ganó el estado con las justas en el 2016, hablará en aeropuertos de La Crosse el sábado y Green Bay el domingo, de acuerdo con su campaña. El presidente, quien va detrás de Joe Biden en las encuestas de Wisconsin, ha sido criticado por tener mítines en los que hay personas que no usan mascarillas ni guardan entre sí la distancia que las autoridades recomiendan para evitar el contagio del virus. El grupo especial de la Casa Blanca ha dicho que el virus va aumentando en el estado y ha recomendado estar más atentos. Y por otro lado, el CEO de la compañía farmacéutica Moderna dijo el miércoles al diario Financial Times que no pedirán la autorización para el uso de la vacuna antes del 25 de noviembre. Según el directivo, la compañía no tendrá hasta esa fecha suficientes datos para someter la consideración de la FDA para la petición de la vacuna, asumiendo que los resultados de la vacuna demuestren que es segura. El presidente Trump ha insistido durante la campaña que era posible que una vacuna contra el coronavirus estuviera disponible antes de las elecciones presidenciales. Y según reporta Roll Call, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin propuso a Nancy Pelosi un acuerdo en el que aumenta a 1.62 billones de dólares la cantidad para el nuevo plan de ayuda económica por el coronavirus, que destinará mayor ayuda a los estados y a los gobiernos locales. Según una persona familiarizada con las negociaciones citadas por Roll Call, el paquete de ayuda propone un cheque de 400 semanales por parte del gobierno federal que tendrá carácter retroactivo al 12 de septiembre y que se extendería hasta el 1 de enero del 2021. Siempre según el mismo medio, Mnuchin presentó la oferta a Pelosi el miércoles durante una reunión entre ambos que concluyó sin acuerdo, pero que se retomará el jueves. El nuevo acuerdo supone un punto medio entre las pretensiones de los demócratas y las de los republicanos, cuyas posturas habían diferido en cerca de 2 billones de dólares. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial AIR, Estados Unidos. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí Nueva York, AIR Sports. Everton de Liverpool con un juego letal derrotó al West Ham 4-1 y avanzó a cuartos de final de la Copa de Liga Inglesa. El Everton con el colombiano James Rodríguez en la cancha está imparable, aunque el equipo sufrió 3 bajas sensibles. Los azules de Carlo Ancelotti se unen a esta ronda junto al Manchester City, Manchester United, Newcastle United y el Tottenham Hotspur. La pareja colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah clasificó a la segunda ronda del Roland Garros. Los colombianos superaron a Corentin Donnelly y a Kylian Jacquet de Francia con parciales 3-6, 6-2 y 6-3. El Bayern Múnich de Alemania obtuvo la Supercopa de su país al derrotar por 3-2 al Borussia Dortmund, gracias a un gol de rebote de Joshua Kimmich en el minuto 82 en medio de un partido en el que hubo fases de dominio de ambos equipos. El Bayern completa así su 5º título del año. El ciclista suizo Marc Hirschi, que ganó la medalla de bronce el domingo en los mundiales de la UCI, se impuso ayer en la flecha balona, la primera de las clásicas de las Ardenas aplazadas al otoño boreal debido a la pandemia. El ausente fue el vencedor de las 2 ediciones anteriores, el francés Julian Alaphilippe, que descansó tras haber ganado el título mundial en Imola, Italia. La estadounidense de 39 años Serena Williams, 9ª jugadora del mundo, se retiró del Grand Slam Roland Garros por lesión antes de su partido de segunda ronda del torneo parisino ante la búlgara Svetlana Pironkova, número 157 de la clasificación WTA. Su tendón de Aquiles no tuvo tiempo de curarse después que terminó el Gran Abierto US Open de los Estados Unidos. Estos fueron los resultados de la Copa Libertadores de América. Caracas perdió en su patio frente al poderoso Independiente Medellín 2-0. Nacional de Uruguay también perdió en casa 1-2 frente a Racing de Argentina. Palmeiras goleó 5-0 a Bolívar de Bolivia. River Plate de Argentina superó 2-1 a Sao Paulo de Brasil. Flamengo goleó a Independiente del
Valle 4-0. Alianza Lima empató 2-2 con Estudiantes de Mérida. Y el Junior de Barranquilla cayó en casa frente al Barcelona de Ecuador 2-0. Mañana se jugarán los siguientes compromisos: Olimpia, Santos, Tigre, Guaraní, Delfín y Defensa y Justicia de Argentina. Soy Luis Alfredo Hernández, Conexión Mundial, Nueva York. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Seguimos informando. Conexión Mundial es ahora Inglaterra. Aquí Londres. El Reino Unido podría observar colas interminables de camiones en la autovía de Kent si no se llega a un acuerdo al terminar el periodo de transición del Brexit. Según ministros del gobierno, en una carta filtrada y revelada por el periódico Evening Standard, hasta 7.000 camiones podrían quedarse estancados en las fronteras. En la carta filtrada se advierte que las exportaciones a la Unión Europea podrían enfrentar largas colas y retrasos de hasta 2 días al principio del año. A la misma vez, las importaciones al país también se verían seriamente interrumpidas en enero. Esto podría conllevar a una escasez de alimentos en el país que según podría empezar la primera semana de enero y perdurar por más o menos 3 meses o quizás más. El ministro Michael Gove, quien es el responsable de la planificación de un panorama sin acuerdo, ha escrito a los grupos de logística con la planificación del gobierno para el peor escenario razonable. Soy Eduard Andrés Ortega, en Conexión Mundial, desde AIR, Londres. Informativo Conexión Mundial. Aquí México. Diego Uric, presunto feminicida de Jessica González, fue detenido en un hotel de Jalisco el día de ayer miércoles por la tarde. Jessica González era una joven de 21 años de edad. Desapareció el pasado 21 de septiembre en Morelia, Michoacán. 4 días después, su cuerpo fue localizado. Diego Uric, de 18 años, fue señalado como el presunto homicida. Advierten heladas para hoy jueves en la Ciudad de México. Protección Civil prevé temperaturas entre 6 y 4 grados centígrados entre las 5 y 8 de la mañana. El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, destaca que el pago para la compra de la vacuna contra COVID costará 4.200 millones de pesos. Con ello, afirma, se iniciará la campaña de vacunación más ambiciosa de la historia. México suma 743,000 casos de COVID y 77,000 decesos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial. Aquí Chile, la tasa de desocupación en el país alcanzó el 12.9% en el trimestre móvil junio-agosto, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La entidad oficial señala que esa tasa representa un incremento de 5.3% en 12 meses, mientras los desocupados aumentaron 46%. Esa tasa de desocupación es apenas 2 décimas más baja que la reportada por el instituto en el trimestre móvil mayo-julio, que con 13.1% resultó la más alta en toda las estadísticas desde 2010. El desempleo puede resultar todavía mayor si se tienen en cuenta los acogidos a la Ley de Protección al Empleo, que son 680,382 personas que dejaron de trabajar por el cierre temporal de sus empresas a causa de la pandemia, pero siguen apareciendo en la categoría de ocupados, en la cual representan el 17.3%. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera reconoció que a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, este año se perdieron en el país más de 1.800.000 puestos de trabajo. De otro lado, en cuanto a las cifras que deja el coronavirus, Chile llegó a 462.991 contagiados, de los cuales 13.661 son casos activos. Entre tanto, 12.741 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile.
Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, buen resto de jornada para vos, para todo el equipo. Recuerden que Ser Air es mundial. Gracias, Estela, y que tengas un excelente resto de jornada, como así también todo nuestro equipo, que además de descansar un poquito, ya se está poniendo a trabajar para la próxima edición de nuestro resumen de noticias. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial Informativo. Para estar bien informado, conéctese a la plataforma noticiosa www.alianzainternacionalderadio.com. Los periodistas del sistema AIR, desde cientos y cientos de emisoras alrededor del planeta. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR es noticia. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.